Circulando por la parte más interior de la provincia de Segovia, alejándonos poco a poco de las rutas más transitadas, de los pueblos más conocidos, de ese ruido constante que parece perseguirnos incluso cuando queremos escapar, la carretera empieza a estrecharse. El paisaje cambia y el tiempo, de alguna forma, parece ir más despacio. En ese trayecto, casi sin darte cuenta, comienzas a enlazar carreteras secundarias, de esas que apenas aparecen en los mapas habituales, donde un desvío te lleva a otro. La SG 222, la CL 603, pequeños ramales como la SGP 2222 o la SGV 2363. Nombres que para la mayoría no significan nada, pero que aquí, en medio de la nada, funcionan como las únicas venas que conectan este lugar con el exterior. Y es justo en ese cruce silencioso, en ese punto donde varias carreteras parecen encontrarse, más por necesidad que por tránsito, como si las carreteras no llevasen a un pueblo, sino a algo que esperaba desde hace tiempo. Y entonces aparece Turégano, un lugar que, a simple vista, podría pasar desapercibido entre tantos pueblos de Castilla, si no fuera por esa silueta que lo domina todo. Una iglesia que también es fortaleza, levantada como si en cualquier momento fuera a volver la guerra, como si nunca hubiera terminado del todo. Turégano no llama la atención por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Porque hay lugares que simplemente están y otros que parecen guardar algo. Y este, desde el primer momento, da la sensación de pertenecer a los segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Aquí, entre calles de piedra, entre muros que han visto pasar siglos de historia, de conflictos, de silencios, se cuentan historias que rara vez aparecen en los mapas, relatos que han sobrevivido más por lo que se susurra que por lo que se escribe. Historias de presencias, de apariciones, de algo que, según dicen algunos, sigue moviéndose cuando cae la noche. Y quizá lo más inquietante de todo es que no se trata de una sola historia. Hay lugares que parecen tranquilos cuando llegas por primera vez. Pueblos detenidos en el tiempo donde el sonido más fuerte es el viento rozando las fachadas de piedra o el eco de unos pasos en una calle vacía. Lugares donde todo invita a pensar que allí, precisamente allí, nunca pasa nada. Turégano es uno de esos sitios. Un pueblo segoviano, discreto, silencioso, dominado por una silueta imposible. Una iglesia fortificada que parece más pensada para resistir ataques que para rezar en su interior. Levantada piedra sobre piedra, durante siglos en los que la historia, la guerra y la fe
convivieron demasiado cerca. Y entre todo eso, Turégano no es solo bonito. Turégano pesa. Y ese peso a veces deja huella. Hay quien dice que los lugares guardan memoria, que los muros absorben lo que ocurre dentro de ellos, que el tiempo no borra ciertas cosas, solo las deja reposar. Y a veces, muy de vez en cuando, algo se mueve. Todo comenzó una noche de Navidad. Una familia había decidido alejarse del ruido, del estrés, de las celebraciones habituales. Buscaba algo distinto, algo íntimo, y encontraron en la sierra cercana a Madrid una casa rural en Turégano, que parecía perfecta para ello. Un lugar acogedor, aislado, con chimenea, madera, silencio, lo justo para crear ese ambiente que todos asociamos a la tranquilidad. La noche de Nochebuena transcurrió como tantas otras. Risas, comida, calor de hogar, villancicos, conversación distendida. Esa sensación de seguridad que solo se da cuando estás con los tuyos y el mundo queda fuera, al otro lado de las paredes. Y, como siempre ocurre, la noche fue avanzando hasta que el cansancio terminó imponiéndose. A eso de las 2 de la madrugada, la casa se quedó en silencio. Pero una hora después, algo rompió ese silencio. El padre fue el primero en escucharlo. Un sonido seco, leve, pero lo suficientemente extraño como para sacarlo del sueño. Algo parecido a una puerta abriéndose, o tal vez a un desplazamiento dentro de la casa. Algo que no encajaba con la calma que debería haber en ese momento. Se levantó, caminó despacio, todavía entre el sueño y la alerta. Cruzó el pasillo y salió al salón, esperando encontrarse con alguno de sus hijos, quizás incapaz de dormir, o tal vez curioseando en mitad de la noche. Pero lo que ocurrió no era eso. Frente a él, sin ruido, sin transición alguna, como si siempre hubiera estado ahí, había una figura. Una niña. Pequeña, quieta, con un vestido claro, vaporoso, casi fuera de lugar. Una imagen que parecía sacada de otro tiempo, completamente ajena a la casa, a la noche, a todo. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Le habló, intentó entender lo que estaba viendo, intentando darle sentido a una situación que no la tenía. Preguntó quién era. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había entrado? La niña no respondió y simplemente desapareció, sin moverse, sin girarse, sin sonido. Dejó de estar, como si nunca hubiera existido. Durante unos segundos más, el hombre se quedó inmóvil tratando de procesar lo que acababa de ocurrir, buscando una explicación lógica que calmara ese golpe de realidad que acababa de romper la normalidad de la noche.
y finalmente decidió convencerse de que había sido una ilusión, una mala pasada del cansancio, tal vez de la sugestión de la casa, del lugar. Revisó puertas, ventanas, comprobó que estaba todo cerrado y volvió a la cama. Pero aquella noche todavía no había terminado, porque poco después los gritos comenzaron. Los niños. Unos gritos agudos, desesperados, que no dejaban lugar a dudas de que allí estaba pasando algo. Cuando los padres entraron en la habitación, encontraron a sus hijos completamente aterrorizados, incapaces de articular palabra durante unos segundos, con la mirada fija en un punto que ya estaba vacío. Habían visto a una niña muerta. Y cuando describieron lo que habían visto, era exactamente la misma figura. A partir de ahí, todo se descontroló. Las luces comenzaron a encenderse y a apagarse solas, como si alguien estuviera jugando con los interruptores desde otro lugar. Las ventanas golpeaban con fuerza, aunque estaban cerradas. El ambiente se volvió denso, irrespirable, cargado de una tensión que parecía tener presencia propia. Y entonces, alguien más la vio. Una cara, asomada desde el exterior, observando. Aquella fue la última señal. En cuestión de minutos, la familia recogió lo imprescindible, salió de la casa y abandonó el lugar en mitad de la madrugada, dejando atrás todo aquello que, hasta unas horas antes, había sido un refugio perfecto. Y prometiendo no volver jamás. Podría haber quedado ahí, como una historia más, como tantas otras. Pero no fue así. Y lo curioso es que con el tiempo otros relatos comenzaron a aparecer. Otra familia, en otro año, en la misma zona, atraída por la tranquilidad, por el encanto rural, por la desconexión, llegó a una casa con una historia que en ese momento consideraron exagerada, fruto de la imaginación, de las ganas de contar algo distinto. Se hablaba de una niña, de apariciones, de noches inquietas, y aún así decidieron quedarse. Uno de los hijos, intrigado, decidió ir un paso más allá. Eligió la Buhardilla, el lugar que, según decían, concentraba la mayor actividad. Colocó una grabadora, dispuesto a registrar cualquier sonido extraño, cualquier anomalía que pudiera explicar lo que otros afirmaban haber vivido. Y hay que decir que durante horas no ocurrió absolutamente nada. Y esa quietud, lejos de tranquilizar, empezó a resultar incómoda, como si el propio silencio tuviera peso, como si la casa estuviera conteniendo algo. El tiempo pasaba despacio, demasiado despacio,
envuelto en una calma que parecía artificial, casi impostada, hasta que, sin previo aviso, la tormenta comenzó a descargar sobre el tejado, rompiendo esa aparente normalidad y llenando el ambiente de un ruido constante, irregular, inquietante. Y fue en ese momento, justo cuando el sonido de la lluvia debería haberlo tapado todo, cuando apareció algo más. Un ruido distinto, más cercano, demasiado cercano, tan próximo que no parecía venir de ningún punto concreto de la habitación, sino de un lugar imposible de ubicar, como si estuviera ocurriendo a escasos centímetros, respirando en la misma oscuridad que él. Una especie de respiración, como si alguien o algo estuviera a escasos centímetros, exhalando lentamente, repitiendo ese patrón una y otra vez, con pausas irregulares. Como si midiera el tiempo, como si supiera que estaba siendo escuchado. El miedo lo paralizó. Se cubrió, se escondió, esperó. Y cuando todo terminó, cuando el sonido desapareció y la tormenta se disipó, la sensación que quedó no fue precisamente de alivio, sino de haber estado acompañado. La grabadora había registrado algo, pero lo que fuera, nunca pudo explicarse con claridad. Y entonces la pregunta empezó a tomar forma. Quizá cuando un mismo patrón se repite, cuando distintas personas, en momentos diferentes, describen lo mismo, la casualidad empieza a quedarse corta. Y es justo en ese punto cuando la mirada deja de centrarse únicamente en la casa y empieza a abrirse hacia el lugar en el que todo esto ocurre. Porque Turégano no es un escenario cualquiera, sino si uno se detiene frente al castillo de Turégano, el tiempo suficiente, dejando a un lado la mirada rápida del visitante y prestando atención a lo que realmente tiene delante, empieza a entender que aquello no es una construcción cualquiera, que no responde a una sola intención ni a una única época, ni siquiera a una lógica clara. ¿Quién diría que lo que se alza en el centro del pueblo no es solo una fortaleza? Es algo más extraño. En su interior, rodeada por murallas, protegida como si fuera un objetivo militar, se encuentra la iglesia, el templo de San Miguel. Y esa mezcla, esa unión entre lo sagrado y lo defensivo, entre la fe y la guerra, genera una sensación difícil de explicar, como si el lugar hubiera sido concebido para proteger algo más que a sus habitantes, o para contenerlo. Durante siglos, Turégano fue territorio de obispos, hombres de iglesia que no solo guiaban espiritualmente, sino que también ejercían poder real, tomaban decisiones políticas
administraban justicia y cuando era necesario, castigaban. Este castillo era el centro de todo eso. Aquí se gobernaba, se decidía y también aquí se encerraba. Entre estos muros gruesos, levantados para resistir el paso del tiempo y de los conflictos, hubo personas que no estaban allí por voluntad propia, que pasaron días, semanas, quizá meses, aisladas del mundo exterior, en estancias frías, con la piedra como única compañía y el silencio como única certeza. Uno de ellos fue Antonio Pérez, secretario de Felipe II, hombre cercano al poder, figura clave en la corte, hasta que dejó de serlo. Su caída fue abrupta, envuelta en intrigas, traiciones y decisiones que con el tiempo lo llevaron a ser perseguido y finalmente encerrado. En el año 1585, sus pasos lo trajeron hasta aquí, hasta Turégano, hasta este castillo. Y aunque la historia oficial habla de su estancia como un episodio más dentro de su proceso de caída, lo cierto es que el lugar donde estuvo encerrado no era neutro. No era un simple edificio administrativo, sino un espacio cargado, aislado, muy duro, un lugar donde el tiempo no avanzaba igual que fuera de sus muros. Hay quien dice que ciertos lugares terminan impregnándose de lo que ocurre en ellos, que la piedra guarda memoria, que el silencio no es vacío, sino acumulación. Y en Turégano, el silencio es denso. Quienes han recorrido el interior del castillo hablan a veces de sensaciones extrañas, de esa incomodidad difícil de justificar, de la impresión de estar siendo observado en espacios donde no hay nadie, de sonidos que parecen desfasados respecto a los pasos que uno da, como si el eco no respondiera exactamente al presente. No hay registros oficiales que hablen de fenómenos inexplicables. No hay informes que confirmen nada fuera de lo común. Pero la experiencia, la percepción, el relato que se repite, sigue ahí. Y quizá no tenga que ver con una presencia concreta, con una figura definida o con un nombre que podamos señalar. Quizá tenga que ver con algo más difuso, de la sensación de que cuando un lugar ha sido muchas veces cosas a la vez, cuando ha servido como templo, fortaleza, centro de poder, prisión, cuando ha visto pasar siglos de decisiones, de conflictos, de silencios impuestos, es posible que no todo desaparezca cuando la historia continúa. Algunas cosas simplemente permanecen. Y es aquí donde la pregunta empieza a tomar forma. Porque si en el corazón de Turégano existe un lugar así, un punto donde se concentra toda esa carga, toda esa memoria, toda esa historia acumulada, ¿hasta qué punto lo que ocurre en sus alrededores es independiente de él? ¿Hasta qué punto las historias que nacen en una casa, en una calle, en una habitación concreta, no están conectadas con algo mucho más grande?
Porque a veces, cuando un fenómeno se repite, cuando aparece en distintos puntos, cuando adopta formas distintas, pero mantiene un mismo fondo, quizás no estamos ante algo aislado. Quizá estamos ante algo que pertenece al lugar y que, de una forma u otra, sigue ahí. Y ahí es donde Turégano deja de ser un escenario. Se convierte en algo más. Puede que, mucho antes de que alguien hablara de una niña en una casa rural, ya existía en este lugar una historia, una leyenda, una figura que durante generaciones fue susurrada en voz baja, especialmente a los más pequeños, como advertencia, como relato oscuro, como recuerdo de algo que, tal vez, había ocurrido mucho antes de que nadie pudiera documentarlo. La llamaban la Madre del Caño. Una presencia ligada al entorno, al pueblo, a sus fuentes, a sus caminos. Una entidad que, según se decía, atacaba en la oscuridad, acercándose a sus víctimas y extrayendo su vida de una forma que todavía hoy resulta difícil de encajar. Decían que era capaz de arrebatar la vida de una forma que hoy resulta muy difícil de imaginar, acercándose lo suficiente como para invadir por completo a su víctima, como si no existiera distancia entre ambos, como si el contacto no fuera necesario para que todo ocurriera desde dentro, a través de los ojos, de la boca, de los oídos, como un proceso lento, inevitable, imposible de detener una vez comenzaba. No era el vampiro que todos tenemos en la cabeza. No había colmillos ni sangre en el sentido más clásico, sino algo mucho más antiguo, más primitivo, más cercano a ese miedo que no se explica, al que nace antes incluso de poder ponerle nombre. En Castilla, a estas presencias se las conocía de otra manera. Hablaban de revivientes, de muertos que regresaban, de algo que, por alguna razón, no encontraba descanso. Y en ese punto donde la historia empieza a transformarse, porque cuando miramos atrás, cuando conectamos lo que se contaba hace generaciones con lo que ocurre ahora, aparece una posibilidad inquietante, la de que la niña no sea el origen de nada, sino apenas una señal, un rastro, una consecuencia de algo que lleva mucho más tiempo ahí, algo que pertenece al lugar, que forma parte de su historia, de su memoria, y que quizá nunca llegó a desaparecer del todo. Turégano, con sus muros, sus siglos, sus silencios, puede que no esté contando una historia nueva. Puede que simplemente esté repitiendo una muy antigua. Y tal vez lo más inquietante de todo no sea lo que ocurrió en aquella casa, sino que otros antes ya sabían que podía ocurrir. Y es ahí donde, si uno se detiene a observar Turégano con un poco más de calma, si deja de mirar solo la superficie y empieza a preguntarse por lo que hay detrás, descubre que muchas de estas historias no nacen de la nada,
que el propio lugar parece invitar a que surjan. El centro de casi todos esos relatos es siempre el mismo: el castillo. O, mejor dicho, esa extraña construcción que es a la vez fortaleza y templo. Una combinación poco habitual que ya de por sí genera una sensación difícil de explicar, como si dos mundos que no deberían mezclarse hubieran quedado unidos para siempre en un mismo espacio. Entre esos muros ha pasado de todo. Ha sido residencia de poder, ha sido prisión, ha sido escenario de tensiones, de decisiones que afectaban a reinos enteros, y en algún momento también fue el lugar donde terminó encerrado Antonio Pérez, secretario de Felipe II, un hombre que cayó en desgracia y que pasó por esas estancias en el año de 1585. Desde entonces, y esto ya forma parte de lo que se cuenta en voz baja, hay quien asegura que cuando el viento recorre las almenas y se cuela entre la piedra, se pueden escuchar voces, como si algo quedara atrapado en el propio edificio, como si ciertas historias no hubieran terminado de salir nunca de allí. No hay documentos que hablen de ello. Tampoco encontramos investigaciones que lo respalden. Pero la idea persiste. Y no es la única. Quienes han recorrido las zonas más antiguas del castillo hablan a veces de sensaciones difíciles de describir, de esa impresión incómoda de no estar del todo solo, de ecos que no encajan del todo con los pasos que se dan, de sonidos que parecen llegar desde lugares donde no debería haber nada. Algunos hablan incluso de sombras, de figuras que se mueven en los límites de la visión, en murallas, pasillos, en rincones donde la luz apenas llega. Presencias que no se dejan ver del todo, pero que tampoco terminan de desaparecer. Nada de esto ha sido recogido en estudios formales. Nada de esto aparece en informes oficiales. Pero sigue ahí. Y quizá la clave no esté tanto en demostrar si ocurre o no ocurre, sino en entender por qué. En un lugar como este, tantas personas acaban sintiendo lo mismo. Da la sensación de que Turégano reúne todos los elementos que hacen que un espacio se vuelva propicio para este tipo de relatos. Una arquitectura compleja, con pasadizos, desniveles, estancias oscuras donde el sonido rebota de formas extrañas. Una historia larga, cargada de episodios intensos, de momentos que no siempre fueron tranquilos, y sobre todo una sensación constante de que el pasado no está tan lejos como debería. Y cuando todo eso se mezcla, cuando el entorno, la historia y la sugestión se encuentran, a veces lo que surge no es solo una leyenda. Es algo que se sigue contando porque, de una forma u otra, se sigue sintiendo. Y quizá lo más inquietante de todo no sea lo que ocurrió en aquella casa, ni siquiera lo que otros aseguran haber sentido entre los muros del castillo, sino la sensación que queda después. Esa idea difícil de explicar, casi incómoda, que aparece cuando todo termina y el silencio vuelve. La de que aquí hay algo que no termina de encajar, algo que no se deja ver del todo, pero que tampoco desaparece. Y entonces surge una pregunta casi inevitable.
¿Y si no basta con escucharlo? ¿Y si habría que venir hasta aquí, recorrer esas carreteras, cruzar esas calles, detenerse frente a ese castillo y comprobarlo por uno mismo? Quizá hay historia que se cuenta y otras que parecen estar esperando. Y mientras el coche se aleja, mientras las luces del pueblo quedan atrás y la carretera vuelve a convertirse en una línea oscura que se pierde en mitad de la noche, Turégano desaparece poco a poco en el retrovisor de mi coche. Todo vuelve a la normalidad. O eso parece. Pero hay algo que no se queda allí. Algo que viaja contigo. Una sensación difícil de definir. Como si lo que has escuchado no fuera solo una historia. Como si, de alguna manera, ese lugar no terminara del todo cuando lo dejas atrás. Quizás sea solo sugestión. Quizás sea el peso de todo lo que se ha contado. O quizás tenga que ver con algo más. La cuestión es que hay lugares que no necesitan hacer ruido para dejar huella. Y Turégano es uno de ellos. Y tú, que ahora lo conoces, que has recorrido sus calles, aunque haya sido con la imaginación, que has estado dentro de esa casa, que te has detenido frente a ese castillo, puede que ya formes parte de la historia, o al menos de su recuerdo. Y a veces, con eso, es más que suficiente. Gracias por acompañarnos una vez más en este kilómetro de kilómetros y misterios. Nos escuchamos en el próximo kilómetro. Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.